36 años pueden ser un periodo sumamente largo de tiempo, sobre todo si existe una guerra en el territorio. En Guatemala, ese fue el tiempo que duró el conflicto armado interno, también conocido como la Guerra Civil. Vino aquí el destacamento militar, la guerrilla, vino la guerrilla y con el ejército, con los soldados, chocaron. Empezaron a hacer guerra. Y bueno, pues si hubiera sido solo la guerrilla y el ejército, pues no habría mucho dolor. Pero lamentablemente que nuestra gente indefensa de las comunidades del Caracol, el Deseñayo, Matarao, Cholá y las comunidades circunvecinas, ellos sufrieron también esa consecuencia, porque hubo muchos entre ellos que los calumniaron, los tildaron que eran orejas de la guerrilla en contra de los militares. Entonces, cuando llegamos a Bini, la de trabajar, pero está claro, y fascista, y más fascista, la Teresa y Chiprafun, y si la Haya Santa, ya no se conquistas, y el cacho que se la cocina, no es a colar igual, aquí chiqueta, que se puerta así, que se chocha así. Entonces, claro, y se tuve que los ya se le descansan, estaban acompañados. Y la maestra cantó bien sin ser una cristiana. Da, te chata nada, acho que cantas na vez. E se satas, então chuli final, porta lahat, short lahat tentayin, e chuli short lahat. Esse menino não canta, me rocha impona. Porque ele está tentando lá ler caminho, e a coluna ler caminho, sem petição, está tão feito. Não é santa que anda lahat anan, a vez nem de canção. Não tem que rocha ver. Tinha que ver mesmo que aku ya pedis que estava tem lá pedis, mas se tiver nele é, ter soldado, soldado por perto, pela que escuta porque o tá mais é que la chip só que soldado, tá mais que meta, porque tá já tá chama lá, se fez canta pela ha, pergunta golpe que tá da mais seguro, la mais seguro, na está tá, está curto, está forte, não tem está. Então, vai tinha de paz. Então, na Catarina, nas 8, então chegou porque está em Rix, a terra. E assim, aí já está em Rix, e já está lá, e nada como para você estar, carta lá, ela não tem ela parte. Assim que, quando a final chega a chorar, aí que carta também está aí. Aí não precisa. Aí está que chega, você não choca. Taat bek onder taat bek taulanching Christianity chapsa. Het kamsa ni biat. Hor taat bek hatra at mele hatra at an hatra chichi. Ay des nana petika bisa henchi hu me bi besin ta kaya ish shpil fi an optim. Ay des ana ke bek chest na fo fa bashi. Per inten chao inten cha at chao un capitán un destacamento. Antes já tem. Que soldado já está pedindo, está se tirando. Então já pode. E que cansar está nele quando carro que essa lá, o xereia faz isso, o xereia já não diz. A chata, então se der, tinha pedido lá. Te bata porque esse médico que soldado que obla. Basta te bata está o soldado. Te bata mas que heb me gezegd dat ik niet zeg dat is. Slecht dat ik uit laat. Zie nou je bij je keer willen. Want dat zei je ziek het. Kijk je pak, we dan je pak dan ja papa zegt. Dus je hebt je niet, je dan. No hacen nada. Los calumniaron y uno por uno los fueron a traer y los llevaron al destacamento militar. Ahí los encerraron, los patearon, los torturaron y los mataron. Inocentes, yo digo que hay inocentes. No estaban metidos en la guerrilla en problema, sino que los acusaron. Muchos
muchos de nuestra gente campesina indefensa sufrieron las consecuencias. En aquel entonces el pueblo vivía en un clima, en un ambiente de miedo, pánico. Ya no se podía hablar. Ya antes de las 6, nadie tenía que salir en la calle, todos en la casa. Vivíamos en un clima de pánico, de miedo. Ya no se podía hablar. Y ya, si uno iba a hablar mal en contra de, porque uno tenía su enemigo ahí, o con vecinos, y había personas que ya lo voy a acusar al destacamento que ustedes de Rivera le dicen ahorita. Y yo voy a decirle a uno, sí, lo venía a traer de allá. Por eso le decía yo que ese tiempo sufrimos. Yo no podía actuar como alcalde, en primer lugar, como le decía, ya habíamos antes. Vivíamos en ese ambiente de pánico, ese clima de temor. Y gracias a Dios, pues, no pasamos, pero sí mi pueblo indefenso sufrió. Mataron niños, mataron ancianos, pero más mataron a nuestra gente indígena. Más, mataron a algunos comerciantes, catequistas, y mataron al padre Juan Alonso, lo fueron a matar aquí antes de llegar a Perú. Ramiro de León Carpio y finalmente Álvaro Arzú, quien luego de un largo esfuerzo lograron firmar los acuerdos de paz. El 29 de diciembre de 1996 terminó así una guerra que duró 36 años y dejó más de 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos y cerca de 100.000 desplazados, siendo una de las épocas más oscuras en la historia de Guatemala.